Bueno, les saludo con mucho entusiasmo desde mi estudio para grabar la parte 3, el tercer video de esta clase que ustedes van a encontrar en la plataforma del seminario como clase 7. En la clase 7 también he subido algunos videos de la CLO, que por supuesto no es obligatorio verlos, y si los ven, pues quisiera que los disfrutaran muchísimo, ya quitándose este asunto de la obligatoriedad. No es obligatorio verlos. La verdad a mí me ha emocionado mucho y me ha atrapado toda esta clase 7, porque es como volver a estar en una clase con Ernesto. Entonces es muy bonito, y como todas las clases de Ernesto es complicado, y al mismo tiempo en palabras de él, en su propia voz, se van haciendo más accesibles. También es cierto que en esta tercera parte de la clase 7, lo que voy a intentar ahora es trabajar lo educativo y la educación a partir de Ernesto Laclau. Es una tarea un poco difícil, pero bueno, lo voy a intentar, y después regresar al campo del currículum, ¿no? Desde luego. Esto es articular las primeras sesiones con estas sesiones dedicadas específicamente a Ernesto, y bueno, abordar lo educativo y la educación para, digamos, cerrar esta videograbación con el puente, digamos, el gozne entre lo educativo, la educación y el currículum. O sea, volver al currículum en el sentido de recuperar todas las lecturas anteriores, las lecturas, los videos, los foros, el análisis, la discusión, incluyendo estas sesiones, estas clases que han estado dedicadas al pensamiento de Ernesto, para tener más herramientas, mejores herramientas para trabajar el campo del currículum, el campo del currículum en América Latina y el campo del currículum en general. Y vamos a dedicarle un tiempo a el proyecto de la internacionalización de William Pinar. Bueno, entonces lo educativo. Si asumimos con todas estas lecturas, con los videos, con la discusión, con esta última parte, sobre todo con la clase 7, tal vez es un poco precipitado, pero si asumimos, bueno, parto de asumir que el pensamiento de Laclau nos da elementos que van más allá del análisis de discurso, del análisis político del discurso. Y esto lo vemos en los videos, en la entrevista, y de manera muy fuerte en el documento que leímos para esta clase de las categorías psicoanalíticas, lo retórico de las categorías psicoanalíticas, o algo así se titula el documento. En este principalmente vemos el interés de Ernesto en la cuestión ontológica, en la constitución ontológica, en los ángulos, en el ángulo en el ángulo simbólico que él trabaja en filosofía política, y en otros ángulos, como lo menciona sobre el psicoanálisis. Bueno, si asumimos que en esta que la obra de Laclau es
digamos, la puesta ya con mayor claridad de una nueva forma de pensar y de razonar, que se desprende de la ilusión de la inmediatez, que asume que no hay una inmediatez de las cosas, sino que existe todo este proceso a través del cual vamos construyendo, vamos subjetivizando y objetivizando a la realidad, y que entonces desde el lugar en donde estamos viendo esta realidad, hacemos esta sutura ontológica o este momento constitutivo, pues ahí podríamos aventurarnos, que es lo que voy a hacer con ustedes este día, en ver si existen otras posibilidades de ontología. En la entrevista él me dice que sí existen, pero que serían de menor calidad, que serían ontologías regionales. Hasta donde yo logré entender, las ontologías regionales se refieren a otro nivel de análisis y de sutura, y yo preferiría, bueno, para entrar a este tema, hacer plantear algunas consideraciones. Primero, una ontología total considero que es imposible. Es imposible en la medida en que son tantos los aspectos de la realidad, de los que somos los seres humanos, del cosmos, en fin, es tanto, nos rebasa este flujo constante de la realidad, que como diría Nietzsche, lo que intentamos hacer es atraparla, y es lo que logramos, atrapar una parte, pero siempre el excedente es muy grande, ¿no? Entonces, una ontología total, una ontología completa, es imposible. Ahora, si privilegiamos el ángulo desde donde nosotros estamos haciendo esa sutura ontológica que es imaginaria y simbólica, desde luego, a mí me parece muy bien hacerlo, y como Ernesto, dejar muy claro qué clase de sutura ontológica, qué tipo, qué forma tiene. En Ernesto era lo político y la política, aunque hasta donde yo logro ver, excede lo político y la política, y esto se ve con mayor claridad en su obra de los últimos años. Entonces, una ontología completa, única, es imposible. Ahora, una ontología donde se dice cuál es el ángulo de la sutura ontológica, y me parece perfectamente válida, y creo que si llegamos a ese punto, entonces podemos decir, ese es el ángulo, y ahí se pueden dar varias cuestiones, ¿no? El cerrarnos mucho en ese cierre ontológico, en ese cierre constitutivo, el cerrarnos, pero el decir, esta ontología está atravesada por otras miradas, por otros cierres, por otras suturas, creo que serían como las dos posibilidades. También hay, hasta donde lo logro ver, hay la constitución, o sea, la constitución ontológica puede darte a través del entramado complejo de varios ángulos, de énfasis, de sutura, de cierre. Y entonces esas son las consideraciones que quería hacer previamente, ¿no? Es imposible una ontología total o completa, aunque desde luego al hacer una
ontología, un cierre, una sutura, desde un ángulo específico, al hacer ese ejercicio estamos haciendo una universalización, estamos poniendo en ese lugar que tiene la función de sistematizar, de significar, pues a nuestro propio ángulo de la mirada, ¿no? Entonces decía, esta segunda posibilidad es muy válida, y ahí se podrían dar como dos cuestiones, ¿no? El decir, sí, esta es la mirada y no hay otra, ¿no? Esta es la mirada y no hay otra. O decir, sí, esta es la mirada, es mi propio ángulo, pero sé que está atravesado por otros posibles cierres ontológicos, o por otros posibles ángulos, que es un poco lo que Ernesto al final, digamos, pues sí, en sus últimos años reconoce, aunque no sea exactamente con estas palabras, cuando él dice que en la retórica, en el lenguaje, en el psicoanálisis y en sus aportaciones en la filosofía política se está dando una misma lógica, pero que la diferencia en esta misma lógica, en estas lógicas que son autónomas y al mismo tiempo es la misma lógica, es el ángulo, es la mirada. Bueno, entonces esa sería una segunda posición a la que creo que Ernesto se fue acercando cada vez más. Al final de la entrevista que le hice 2006-2007, él nos dice que sí, que el giro retórico, que el giro retórico afecta, impacta a todas las ciencias sociales y las humanidades, y que incluso sería deseable que impactara a todo el pensamiento, a todo el conocimiento. Ahí nos está ya diciendo que se está hablando de un sistema de pensamiento y de un sistema diferente a la dialéctica y a otras lógicas y otros sistemas de pensamiento que hemos conocido a lo largo de nuestra formación. Y la tercera forma a la que me referí es esta, donde les decía que se puede dar un complejo entramado de ángulos o de miradas. Y es así como de alguna forma empecé a intuir desde que fui a Essex en 1998, que cuando menos yo propondría o propongo se intente comprender, tengamos una mayor apertura, pero sin descuidar cómo se hace la constitución de esa apertura y de ese ángulo. Yo fui con un proyecto que era educación, cultura, política y educación, luego elementos conceptuales para la construcción de una teoría del contacto cultural o algo parecido, pero yo iba con educación, cultura y política, cultura y educación desde ese momento. Y creo que, bueno, era una inquietud que tenía, podríamos decirlo en esta forma de expresarse desde siempre, y que me ha seguido preocupando. Y ahora, con las aportaciones del pensamiento de Laclau, considero que la constitución ontológica de lo educativo se da por este entramado entre lo político, lo cultural y lo educativo. Y para tener un acercamiento a la educación, para abordar lo educativo y la educación, tendríamos que trabajar este entramado. Y ahí también, digamos, siguiendo un poco con muchísimo temor a Heidegger, cuando él dice que todas las disciplinas, todo el conocimiento tendría que volverse a pensar en cuanto a qué es, ¿no? En cuanto a su ser. Con las herramientas que tenemos actualmente, con las que cuento, con las que contamos, mi aproximación, mi propuesta teórica es trabajar este entramado
en la constitución de lo educativo. Y la complejidad de este entramado es que son distintas las relaciones que lo componen. En lo político de Ernesto, la relación es muy clara: amigo-enemigo, nosotros o ellos. Y bueno, todos sus ejemplos y toda su teorización en el sentido de trabajar específicamente un objeto es sobre lo político y la política. Cuando él explica un concepto muy fuerte, muy complejo, cuando se va al ejemplo, siempre es sobre ejemplos de la vida política. Cuando trabaja metáfora y metonimia y nos pone el ejemplo imaginario, dice él, de los sindicatos, de un sindicato. Hay un barrio que tiene un problema racial y está un sindicato, y dice él, bueno, la función de los sindicatos es ver las condiciones de vida y las mejores condiciones del nivel de vida de los trabajadores, no la cuestión racial. Pero en ese barrio la cuestión racial es muy fuerte. Entonces, digamos que el sindicato lo toma por contigüidad, de manera metonímica. Esto es, porque está cerca, ¿no? Está ahí el problema y está ahí el sindicato. Pero ahí nos explica también cómo, a lo largo del tiempo, esto que fue externo al sindicato, esto que fue externo al mito fundante del sindicato, a la metáfora, empieza a metaforizarse, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos digamos, el paso de la metonimia a la metáfora. Pero en este ejemplo, pues también este ejemplo, como todos los ejemplos de Ernesto, es un ejemplo de la vida política. Bueno, ¿qué voy a decir sobre lo educativo y la educación? Que la educación está atravesada, no solamente atravesada, sino que está constituida por la educación, por la cultura y por la política, o sea, por lo educativo, por lo cultural y por lo político. Y bueno, en los últimos años he estado pensando en cómo se puede dar esta constitución a través de relaciones, así como la relación amigo-enemigo. Y lo primero que diría es que si la relación amigo-enemigo, el tipo de relación es una relación antagónica, en la relación es una relación antagónica, para poder entrar a esta constitución de lo educativo, tendríamos que asumir que las relaciones humanas son relaciones agonísticas. De hecho, Ernesto y sobre todo Chantal Mouffe ha trabajado mucho el agonismo en la política, en lo político. Pero aquí diríamos que la relación agonística es la relación más fuerte y la relación que se da en todos los tipos de relación, de las relaciones humanas, de relación humana. Pero desde luego en la misma relación agonística hay ciertos énfasis, momentos de énfasis. Hay algo que caracteriza la relación agonística, que es la lucha. La lucha, el esfuerzo, el ir hacia. Es una relación de mucha vitalidad, es una relación vital, es un motor de la vida, el agonismo. Entonces, partimos de que todas las relaciones implicarían una relación agonística. Ahora, una relación agonística es una relación nosotros y ellos, nosotros o ellos y nosotros. Y ya planteé los tres énfasis en la constitución de lo educativo.
Lo político es nosotros o ellos. Y desde luego la educación es política. Y el currículum tiene un particular énfasis en lo político. Pero la educación también es una relación de nosotros y ellos, en donde se da la identificación, en donde esta lógica que nos propone Ernesto a lo largo de toda su obra nos permite comprender a la educación, y es una relación signada de manera muy fuerte por el amor, por un amor complejo, por un amor agonístico, en donde la relación es una relación nosotros y ellos, y donde el aspecto, o uno de los aspectos más importantes de lo educativo, es la constitución de seres humanos, donde por supuesto está la identificación, la subjetivación de la formación de seres humanos. Entonces, esta relación es una relación de amor. Yo he trabajado en varios artículos, varios papers, el diálogo Sócrates-Diotima sobre el amor, que está en el diálogo del banquete de Platón, y que considero, junto con otros autores, que es una de las piezas filosóficas más fuertes, complejas, que expresan lo que es el amor. El amor, que es esta relación de poros y peña. Poros, que es la belleza, la perfección, el logro, y peña, que es la carencia, la pobreza. Y desde luego en peña, en ese banquete en el cual en el cual engendran al amor, peña desea a poros. Entonces ahí está también el deseo como un motor muy fuerte, así como en nosotros o ellos digamos, el amor desde luego al proyecto que estamos defendiendo, pero es el odio al enemigo, ¿no? Al enemigo se le quiere eliminar. Luego ya una solución política es convertirlo en adversario y no en enemigo. De hecho, las guerras nos han demostrado y nos demuestran, lamentablemente, hoy en día y constantemente, que a los enemigos fuertes a los enemigos se les quiere eliminar. Y en las sociedades donde hay pactos, acuerdos y demás, pues los enemigos se convierten, digamos, se transforman en adversarios, y ahí se da una lucha de otro tipo. El agonismo está tanto en el antagonismo, digamos, como en esta lucha democrática, en esta lucha político-social. Pero ahí, digamos, es un asunto de yo peleo mi terreno, mi proyecto, y excluyo y rechazo completamente y critico el tuyo. En el amor de poros y peña está este deseo de peña de engendrar un hijo con poros. Entonces, bueno, yo les recomiendo la lectura de este diálogo, de esta parte del diálogo, y allí
bueno, nace de ellos el amor, y el amor en un momento puede estar, digamos, tirado por ahí, creo que dice el diálogo, en la calle, en la banqueta, y en otro momento es fuerte, tiene una energía impresionante, tiene logros. Es el ser humano. Entonces, la educación, esa sería, digamos, el momento, otro de los momentos constitutivos de lo educativo. Lo educativo como el amor entre Poros y Peña, como el amor agonístico. Lo político como la relación amigo-enemigo, donde quiero defender mi proyecto, quiero defender mi espacio, y estoy en un antagonismo, donde el agonismo se va a un extremo del antagonismo. Y lo cultural sí tengo que decirles que, bueno, no lo tengo tan trabajado como lo educativo y lo político, que realmente lo que hago es tomar el trabajo de Ernesto tal cual. Y en lo educativo sí ya hay toda una elaboración propia, pero en lo cultural estoy empezando. Esperemos que vamos a ir avanzando, ¿no? Y me voy a referir al examen de maestría de Ana Laura Gallardo, que está en el equipo docente, y a una parte del examen en donde Silvia Schmelkes y ella y Ana hablan sobre el nosotros, ¿no? Entonces, a mí me quedó eso tan fuerte, me impactó tanto, y lo he vinculado, por ejemplo, con los trabajos que hablan sobre lo nosotrópico, o sea, el nosotros, con este asunto del cual Ana les puede hablar mucho más, espero que lo haga en algún momento, que haga un clip, un videoclip sobre esta cuestión nosotrópica, y que tiene que ver, y que de hecho surge de que en algunos idiomas, algunos lenguajes indígenas, no existe el yo, sino el nosotros. Bueno, la verdad que tiene una complejidad esto impresionante. A mí me ha llevado a pensar a considerar que el ser inscritos al nacer en una superficie de inscripción humana, pues llegamos a la cultura, y entonces las formas de vida, los valores, las formas de empezar a percibir el mundo, de expresar nuestros sentimientos, de conocer, son culturales. Yo construí una noción que es horizonte ontológico semiótico para referirme a esto. No quise usar cultura en esos escritos en donde he trabajado sobre horizonte ontológico semiótico, porque la cultura tiene, por supuesto, como todo significante de ese nivel, un significante vacío muy fuerte. La cultura tiene un campo de significación muy grande. Y en la cultura occidental, en el horizonte ontológico semiótico occidental, en ocasiones cultura evoca tradición o evoca folclore o evoca la alta cultura, como se está trabajando ahora por parte de Silvia, muy bien trabajado, ¿no? La alta cultura, la cultura popular en relación a la música, y mi intención es ir más allá, como diría Ernesto, más allá en cuanto a todo lo que implica un horizonte ontológico semiótico. Y ahí me parece que es la inscripción primaria de los seres humanos. Entonces,
somos inscritos desde antes de nacer en un horizonte ontológico semiótico. O sea, ahí somos nosotros en ese primer nosotros del cual nosotros formamos parte, y